Gloria sea al Señor, le damos gracias por esta oportunidad que nos permite de estar aquí. A cada uno de ustedes que nos acompañan en esta preciosa mañana, Dios les bendiga y que sea bienvenido a la casa del Señor. Amén. Antes de comenzar, le voy a pedir que mire a la persona que está a su lado o atrás o adelante de usted. Dígale, Dios te bendiga, me alegra de verte. Qué bendición compartir en este día al lado tuyo. Dígale. Gloria sea al Señor. Y si no lo conoce, mire, tiene la oportunidad de presentarse y si no al terminar el servicio también de poder hablar y conocerse más. El Señor nos mandó a que pudiéramos ser hermanos en Cristo, en Él, que podamos conocernos y relacionarnos. En este día vamos a compartir una enseñanza de esta serie que hemos compartido de inicio de año, Todo lo puedo en Cristo. Y hoy vamos a compartir, hermanos, lo que es el propósito y la esperanza. Sabe que estamos a pocos días para que este mes de enero termine. Básicamente ya estamos pensando en lo que va a acontecer en el mes de febrero. O sea, ya este año ya está en camino, ya está echado a andar. Y ahora, ¿qué hemos visto de diferente en comparación al año anterior? ¿Será que estamos pasando las mismas situaciones? ¿Será que estamos viviendo lo mismo? Hoy es el último día que terminamos nuestro ayuno de 21 días. Yo espero que usted lo haya hecho. Y si no lo hizo, tiene la oportunidad de presentar su vida y su cuerpo en ayuno al Señor para que a través de ello podamos ser más sensibles a la palabra del Señor, a la voz de Dios. Amén, hermanos. Por eso es importante que cuando nosotros dediquemos un tiempo en el cual podamos escuchar más de una manera más audible la voz del Señor. Y en esta mañana vamos a compartir esta palabra acerca del propósito y la esperanza. Porque muchas veces empezamos a perder el propósito de por qué el Señor nos llamó a esta nueva vida, por qué el Señor nos rescató. Y si vamos un poco atrás, ¿por qué estamos en este país? Creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos venido de nuestros países, quizás hayan algunos que hayan nacido acá o que toda su vida han vivido aquí, pero hemos perdido realmente el enfoque, el propósito, la razón por el cual el Señor nos llamó. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios no ha podido cumplir en ese propósito y en esa meta, en esa visión, en la esperanza que nosotros podemos tener? Nosotros no podemos ser como esos marineros que simplemente se montan en una barca y vamos donde el mar nos lleve. No podemos ser así. Los creyentes tenemos que estar enfocados en lo que Dios espera de nosotros, qué quiere Dios de nosotros, y verá que así es mejor, ¿verdad que sí? Si usted es tan amable de abrir su Biblia en Hechos capítulo 13, versículo 36. Mire lo que dice la palabra del Señor, lo puede tener en sus notas, en su Biblia o en la pantalla, lo que le sea mejor. Dice la palabra del Señor, ¿lo tienen todos? Hechos capítulo 13, versículo 36, dice así: porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, ¿qué dice? Durmió. Y fue reunido con sus padres. ¿Y qué dice? Y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Ahí me voy a detener en estos dos versículos para que podamos entender lo que quiero compartir con usted. Cuando dice la misma palabra David, habiendo, que dice, servido a quienes, a su propia generación. En esta mañana vemos de diferentes generaciones, diferentes culturas, diferentes nacionalidades, vemos de todo. Pero algo que debemos de tener claro, que si el Señor nos llamó a esta vida eterna, en este llamado especial, muchas veces vamos a necesitar la fortaleza de parte de Dios en los momentos débiles en los que nos encontramos, porque claramente la palabra hace referencia de David, donde dice que sirvió a su generación, y la generación es relativamente marcada por acontecimientos en el cuales podemos distinguir, por ejemplo, la generación de los 70s, la generación de los 80, 90, y hoy estamos en una nueva generación. Las cosas han cambiado, pero algo que no cambia es la palabra de Dios y su propósito y la esperanza que nosotros podemos tener. El mundo evoluciona, el mundo va cambiando, las leyes, nuestra manera de vivir va cambiando, pero la palabra de Dios no cambia. Si usted se da cuenta, cuando hablamos acerca de la fortaleza, el propósito y la esperanza en el Señor, claramente dice la misma palabra que acabamos de leer allí en Hechos 36, dice: y David, habiendo servido a su generación, ¿porque él quiso? No. Porque dice claramente la Escritura, ¿por qué?
según la voluntad de Dios. Mire qué lindo es cuando nosotros estamos alineados a la voluntad del Señor. Qué bonito es servirle al Señor o poner nuestra vida en sus manos cuando estamos en la voluntad de Él. Claramente, como también entendemos y sabemos que así como vinimos a esta tierra, así un día regresaremos a ella. Pero realmente nuestra alma tiene la garantía que estará con el Señor y tiene esa vida eterna. Amén, hermanos, porque nuestro cuerpo se va a quedar aquí, se va a desvanecer hasta que el Señor venga, que realmente levante a su iglesia de una manera especial y diferente. Pero vemos ahí, hermano, que ahí dice la palabra que aunque David hizo la voluntad del Señor, aunque David, dice la misma escritura y hace una descripción de él, que tenía el corazón conforme al de Dios, indudablemente falló, cometió pecado, se levantó, reconoció, se arrepintió, pasó momentos difíciles de angustia cada vez que el Señor lo enviaba a conquistar reinos, a ganar esas tierras lejanas. Tenía que contar con el apoyo del Señor y era un propósito que Dios tenía para él. Y cualquiera se podía echar para atrás y sentirse cómodo en lo que ya tenía. Pero el Señor quería más de parte de David, como el Señor quiere más de parte de nosotros. Y por eso es importante que hoy, que ya está terminando el primer mes de este año 2023, podamos entender que hay un propósito para nuestra vida. La vida, hermano, es la que nos realmente podemos encontrarle la razón o la existencia cuando empezamos a movernos para algo o para servir a alguien. Eso es lo que le da razón a nuestra vida. Si no, hermano, estaríamos como normalmente hacemos. El día lunes es igual que el martes que el miércoles y el miércoles que el jueves. Y así nos podemos ir el resto de la semana y no variamos. ¿Cuántos se levantan a la misma hora? Levante su mano. Todos nos levantamos a la misma hora. ¿Hace un trabajo diferente? No, usted se levanta, se prepara y va a realizar o a desarrollar el mismo trabajo, y quizás es algo repetitivo, a veces sentimos que caemos en una rutina, pero si nosotros nos damos cuenta, ¿será eso lo que el Señor quiere de parte de nosotros? ¿Será eso lo que Dios realmente tenía preparado, como dice la misma palabra? Que tenía ya esas buenas obras para que anduviéramos en ellas, que nos había predestinado. Yo creo que Dios tenía algo mejor para nosotros. Por eso es bien importante que todos, hermanos, pertenecemos a una generación. Y a esa generación en la cual usted pertenece, Dios quiere que cumpla ese propósito. Y ahí es donde necesitamos realmente de la fortaleza del Señor. Ahí es donde necesitamos decir todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque cada generación tiene diferentes situaciones. La generación en la que usted creció, en la que yo crecí, hermano, en el tiempo del trompo, yo crecí en el tiempo de la rayuela, yo crecí que una pistola era un palo, ¿verdad que sí? O las escondidas, o andar o quemar. No sé si alguno jugó el quemado. El quemado era que se ponía usted en medio y tiraban una pelota y le pegaba al que le tocara duro. Le decían quemado porque a usted le ardía la espalda o el lomo, no sé cómo entiende de lo duro que se lo tiraba. Yo soy de esa generación. Hoy la generación ha cambiado. Hoy es del Nintendo, del Xbox, del Game Boy, ¿verdad que de esa generación estamos, verdad? Nosotros somos de otra generación, pero no descartamos a esta generación porque sus pensamientos son diferentes. Su propósito para el Señor es diferente, porque la palabra no cambia. Y ahora vamos a leer lo que dice en Filipenses 3:12. Mire lo que dice Filipenses 3:12. Aquí hablando Pablo, porque es el libro de referencia que hemos usado para esta serie. Dice Pablo, indudablemente dice, no que lo haya alcanzado ya, lo tiene, ni que ya sea perfecto, mantenga esa palabra de perfección, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui llamado a sido por Cristo Jesús. Versículo 13. Aquí le está hablando a usted que está aquí presente. Dice, hermanos, diga conmigo hermanos. Dígale a la persona que está a su lado mejor, hermano o hermana. Dígale, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Escuche lo que decía Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Solo quiero recordarle que Pablo estaba en prisión en Roma y estaba mandando esta carta a los filipenses diciéndoles estas palabras donde dice todo lo puedo en Cristo, porque
es algo que debemos de entender, de que Pablo, a pesar de las circunstancias y las adversidades, él estaba cumpliendo el llamado de parte del Señor. Aunque habían situaciones que probablemente no eran agradables en ese momento, él lo tenía muy claro. Dice, yo no voy a ver atrás, sino yo sigo adelante. Veo las cosas que se me están presentando y de esas yo estoy sacando un beneficio, estoy aprovechándolas para cumplir aquello que Dios me ha llamado. Si usted se da cuenta, Pablo nos está diciendo a nosotros, yo mismo estoy batallando en esas. Nadie puede decir aquí que no va a tener situaciones el día de mañana, ya sea en este caminar o en su vida rutinaria o cotidiana que tenga. No está diciendo Pablo que ya todas las cosas van a estar completamente sin que surja nada difícil. No, él está diciendo, sino que yo sigo adelante. Está diciendo que eso es lo que hace, no olvidando, dice, lo que queda atrás. Muchas veces nosotros que estamos aquí todavía vivimos de cosas que nos han marcado en nuestra vida en el pasado. Y eso no permite realmente que podamos avanzar y cumplir lo que Dios nos está llamando. Por eso es que Pablo mismo dice en ese versículo, todo lo puedo en Cristo. En medio de la necesidad y la adversidad, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque necesitamos la ayuda del Señor. Claramente cuando leímos en Hechos 13:36, la palabra hace referencia en la escritura que nos deja el doctor Lucas, cuando dice ahí, hermano, que David sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, ¿cuántos están bajo la voluntad del Señor? Levante su mano, por favor. Si usted no levantó la mano, tiene grandes conflictos en su vida. Por eso es que sufrimos mucho. Por eso es que muchas veces cometemos error tras error y vivimos la vida como a prueba y error, prueba y error, prueba y error. Porque cuando no estamos en la voluntad del Señor, tiene la garantía que va a cometer error, y error en la vida implica dolor y sufrimiento. Cuando a veces sufrimos en la voluntad del Señor, tenemos la garantía que el Señor está ahí con nosotros ayudándonos. Pero Pablo nos dice ahí, sigo adelante, cumplo el propósito por el cual el Señor me llamó. Y hay 3 puntos que quiero compartir con usted y quiero que usted pueda entender cuáles son esos propósitos de parte de Dios para nuestra vida y por qué necesitamos en este año que ha comenzado marcar la diferencia de lo que fue el año anterior y lo que fue el año hace 2 años o lo que fue realmente nuestro pasado. Ahí en el punto 1, el propósito de Dios, ahí lo tiene, me da esperanza. Diga conmigo, esperanza. Todas las cosas que nosotros hacemos, las hacemos por algo o para alguien. Todas las cosas tienen una razón. Usted se levanta y va a trabajar porque usted espera que cada semana o cada 2 semanas o yo no sé cada cuánto, usted reciba un pago. Nadie va a ir a trabajar de gratis. Usted va a ir a trabajar y se mueve por un pago, por una recompensa. Usted lo va a hacer porque espera un beneficio de lo que usted está haciendo. Nadie puede decir, aunque usted diga que le gusta lo que hace, no lo haría si fuera de gratis. Usted lo haría por algo. Porque así es nuestra naturaleza, así somos los seres humanos. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 9. Yo quiero que usted me ayude en esta versión NTV. Ahí lo puede leer bien en sus notas o en la pantalla. Dice, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Pero por si acaso, estamos convencidos de que ustedes están, ¿qué dice ahí la palabra, hermano? Destinados para cosas mejores. Escuche esto. Si usted lee todo el contexto de lo que dice la misma palabra, dice, yo no quiero estarles hablando acerca del fundamento y la salvación. O sea, es bueno, pero el Señor está diciendo, ustedes tienen que hacer algo todavía más que eso. Porque fueron destinados para cosas mejores. Dice, las cuales vienen con la salvación. No vienen solo para la salvación, sino que vienen con la salvación. Mire, cuando nosotros somos bendecidos, el día que aceptamos a Cristo, si usted no tiene a Cristo, tiene la oportunidad de recibirlo hoy. Pero si usted está en Cristo, el Señor nos salvó, nos restauró, nos limpió, nos perdonó. Pero con eso también lleva una vida diferente, una vida mejor, una vida cambiada. O sea, hemos podido experimentar de que el Señor ha tenido cuidado de nosotros. ¿Hemos dejado de tener problemas? No, el Señor ha estado ahí en medio de los problemas. Pero cuando no teníamos al Señor, estábamos en problemas y lo que hacíamos es hacer el problema
más grande. Nos complicábamos, tomábamos las peores decisiones y nuestra vida, en vez de mejorar, cada vez iba peor. Por eso hace la diferencia cuando la palabra nos dice que hemos sido destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Versículo 10 lo tiene ahí. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a quienes, a otros creyentes, como todavía lo hacen. Versículo 11. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Si usted está entendiendo este versículo en esta versión, me gusta mucho porque nos deja claro lo que el Señor está hablando. Está diciendo, hermano, que estamos aquí trabajando para la obra del Señor, cumpliendo el propósito de Dios, y ninguna de esas cosas el Señor las deja de lado. Indudablemente el Señor ve nuestro esfuerzo, ve nuestra dedicación. El Señor sabe por qué lo estamos haciendo. El Señor sabe el propósito por el cual nos llamó. Y si usted fue llamado por parte del Señor, pero por alguna u otra razón que aconteció en esta vida lo ha detenido, el Señor todavía sigue esperando y creyendo y confiando en nosotros para que continuemos desarrollando por lo cual Él nos llamó, por el cual nos salvó. Porque claramente la palabra dice, ustedes están destinados para cosas mejores que vienen con la salvación. Y aunque nos hemos detenido, no quiere decir que todavía el Señor nos ha descartado. Y eso trae, hermano, esperanza, confianza, porque servimos al Señor y amamos al Señor y entendemos de que estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Yo pensé que usted se iba a alegrar. Denle un aplauso a Él, porque Dios ha sido bueno. Dice que el Señor no olvida ninguno de nuestros esfuerzos que podamos hacer. Yo sé que al servirle al Señor a veces es esforzado, es difícil, es complicado. Y es normal de hacerse a un lado. ¿Por qué? Porque eso es lo común. Véalo en el trabajo y vamos a ponerlo práctico. Hermano, en el trabajo es fácil que la gente se vaya cuando hay algo que no le gusta. Eso es lo normal. ¿Verdad que sí? Que alguien le diga I quit. Así dice uno cuando no. Eso es normal. Lo anormal es que alguien se quede a pesar de los maltratos y a pesar de las situaciones difíciles, que se quede. Eso es lo anormal. Porque eso muestra que tiene la madurez del carácter de soportar adversidades. Pero es fácil de hacerse a un lado. Eso es lo común. Eso no sorprende a nadie, ni tampoco a Dios. Dios no lo desconoce. Pero lo que la palabra dice y ve claramente es que el Señor ve el esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no lo hacemos, ahí la palabra lo dice de una manera, hermano, que podamos no sentirnos tan agraviados. Pero dice, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Versículo 12. Entonces, no se volverán, que dice, torpes ni indiferentes espiritualmente. Cuando nosotros no participamos en esto, porque vea, en la situación de Pablo era fácil lamerse las llagas que le estaban pasando. Para Pablo era fácil quejarse delante del Señor por lo que estaba viviendo. Y dejaba de estar, hermano, porque estas cartas que usted tiene, que hoy tenemos acá, fue producto de la situación de Pablo preso en Roma. Y ahí fue donde mandó estas cartas a las iglesias no para desanimarlas, sino para animarlas. Para decirle, hombre, si ustedes están mejor que yo, aquí ustedes están, hermano, en la gloria en comparación a lo que yo estoy viviendo. Y por eso el Señor le permitió a Pablo pasar lo que pasaba, porque ahí el Espíritu le habló quizás de una manera mucho más clara para ahora nosotros tener esta palabra que nos ayude y nos fortalece en medio de los problemas. Amén. Por eso, hermano, el que nosotros no cumplamos el propósito del Señor, empezamos a perder la esperanza. La esperanza que de nuestra mirada puesta, como decía Pablo, no pretendo yo haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento del Señor, porque yo sé que hay algo mejor para mí. Si nosotros no hacemos eso y nos empezamos a desviar, porque todos aquí en algún momento probablemente usted ha servido al Señor o ha puesto su vida a la orden de parte de Dios, empezamos a volvernos indiferentes espiritualmente. Porque no tenemos ningún tipo de compromiso. Amén. Por eso hay un propósito de parte de Dios y es poder poner nuestra vida para con otros.
Por eso la misma palabra nos dice, así como han amado a otros. Porque dice la palabra, y fíjese que hay algo, un detalle que no quiero pasar de lado, que dice en el versículo 11 comenzando, dice, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida. El deseo, escuche del escritor que está diciendo, ese es mi deseo. Ahora está en ustedes, porque hay cosas que el Señor no lo va a obligar a usted a hacerlo. Es algo que espera que nazca de nosotros, de nuestra bendita voluntad, el poder sentir algo especial por alguien que no es mi papá, que no es mi mamá, que no es mi hijo. Eso no tiene ningún mérito amar a los hijos. O sea, aquel que no tiene a Cristo ama a sus hijos, ama a sus padres, ama a sus familiares. Eso no tiene ningún mérito. Mérito es sentir algo por alguien que no es nada mío, pero que yo entiendo que me ha hecho el Señor una sola familia porque soy hermano en Cristo. Eso es lo especial, el yo poder orar por otro que realmente necesita en ese momento porque alguien oró por mí. Porque alguien dedicó tiempo para orar por mí. Porque cuando yo estaba pasando un problema, alguien se levantó temprano y oró por mí. Porque cuando yo venía en camino, alguien oró por mí para que me guardara. Pero ahora me tocaría a mí a orar por otro. Yo recuerdo cuando eran las reuniones, hermano, de mañana por Zoom. Allí orábamos por alguien, no por mi problema, no por su problema, sino por otros. Ahora hubiésemos querido que esos otros oren por los que ahora necesitan. Porque la vida en Cristo te da sentido así. La vida en Cristo es amar a otros más que a sí mismo, y era lo que Pablo hacía. Se recuerda cuando el Señor en el capítulo 21 de San Juan, hoy tocó la lectura de San Juan capítulo 1, capítulo 21, terminando el ayuno. Termina ese capítulo apacentando las ovejas. Es irónico que el mismo Pedro que daba la vida por el Señor era el que lo negó y que ahora se sentía mal porque había negado a Cristo. Pero este mismo Pedro que fue transformado, lo encontramos ahora en la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Escucha estas palabras que encontramos. Dice, bendito Dios Padre, ¿lo tiene ahí, hermano? Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué dice? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro está diciendo, el Señor nos ha hecho renacer para que ahora tengamos una esperanza viva, una razón de por qué vivimos. Si usted se da cuenta, la vida de Pablo, la vida de José, la vida de Moisés, la vida de cada uno de los discípulos de parte del Señor, fueron llamados para cumplir un propósito porque tenían una esperanza y necesitaban la fuerza del Señor para seguir adelante. Pedro nos está diciendo acá que el Señor ha preparado algo especial en los cielos. Usted y yo estamos aquí para movernos para algo especial, para algo que el Señor ya tenía preparado de antemano para nuestra vida. Esa es la razón de un creyente. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que piensan los jóvenes para mañana? En los amigos, en la ropa, en a ver en qué hay de divertido. Eso te va a llevar a la perdición. El verdadero creyente piensa en Cristo, vive para Él. Y el adulto no vive para el trabajo. El trabajo es un medio de vida, de sostenernos en este mundo. Pero no vivo para eso. Mi sentido es vivir para lo que dice la palabra, que tiene algo especial y reservado para mí en los cielos. Y eso me hace a mí tener un propósito aquí en la tierra y empezar a moverme hacia una esperanza que el Señor está mencionando ahí. Y el Señor no miente. Su palabra es veraz. Amén, hermanos. Por eso, hermano, debemos de entender que mi propósito realmente me da esperanza. Hago las cosas porque hay una razón para hacerlas.
porque hay algo que yo estoy esperando, porque hay algo reservado para mí. Si usted está aquí y quizás se ha alejado del Señor o anda por las orillas, debe de entender esto, que el propósito de Dios para su vida es para que tenga esperanza para las cosas futuras que pueden venir más pronto de lo que nosotros mismos esperamos. Nosotros no vamos a hacer las cosas que estamos haciendo aquí en el Señor, no las vamos a hacer cosas diferentes. Si aquí estamos afanados, ese afán no es parte de lo que el Señor espera de un creyente. No. Si nuestra mente divaga, eso no te va a llevar a Cristo, sino que tiene que ser el Señor, tu vida centrada en Él. Todo debe de girar alrededor del Señor. Amén, hermanos. Ahí hay otro punto que quiero compartir con ustedes. También debemos de tener claro que mi propósito tiene que estar unido al plan de Dios. Diga conmigo el plan de Dios. Cuando hablamos acerca del plan de Dios, estamos entendiendo la voluntad de Dios y lo que Dios espera de mí. Si usted se da cuenta, quiero que nos metamos un poco a la vida de José o a la vida de David. Si usted se da cuenta de dónde Dios lo llamó desarrollando una labor. Pero Dios tenía cosas mejores preparadas para él. Era lo que leímos nosotros ahí en Hebreos. Que el Señor tenía cosas mejores que venían con la salvación. Ahora, nuestro plan o el plan de Dios es un plan perfecto. Diga conmigo perfecto, por favor. Porque muchas veces ese plan perfecto no se cumple. Porque Dios, ese plan perfecto, lo quiere llevar a cabo a través de nosotros, a través de usted. Y usted y yo somos imperfectos. Si nosotros no entendemos o no conocemos o no reconocemos o nos rehusamos a hacer el plan del Señor, entonces todavía es más complicado. ¿Por qué? Por nuestra misma imperfección. Filipenses 1:6 dice la misma palabra. Escuche esto. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo está diciendo, Dios ha comenzado algo en nosotros. Y lo que Dios está comenzando en nuestra vida, aunque vamos a cometer errores, vamos a fallar, vamos a pecar, probablemente nos vamos a desanimar, pero si nosotros entendemos y sabemos el plan de Dios para nuestra vida, indudablemente el Señor lo va a ir perfeccionando. Yo no sé cuántos de los que están aquí han experimentado un cambio en su vida ahora que están en Cristo. El Señor nos ha enseñado de todo, hermano. La Biblia tiene de todo. Mire, nos enseña cómo hacer aquello que le agrada a Dios. Nos enseña cómo comportarnos, a cómo vivir, a cómo administrar nuestros recursos, a cómo hablar, a cómo vestirnos, a cómo pensar, a cómo tomar decisiones. La palabra de Dios es una palabra práctica que se debe de llevar a nuestra vida normal. Y el Señor dice en esa misma palabra, Él la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. O sea, ¿qué está diciendo la palabra? Hasta que el Señor venga por su iglesia, usted y yo seguiremos siendo discípulos, seguiremos siendo enseñados, seguiremos, hermano, acudiendo a Él cuando necesitamos y cuando fallamos. Pero de la misma manera el Señor quiere que usted y yo pongamos nuestra vida delante de Él, que nos rindamos delante de Él, que no nos rindamos de acuerdo a lo que a mí me gusta o no me gusta, lo que quiero o no quiero, y hacer lo que me da la gana cuando me plazca. Porque a veces así somos como creyentes, hacemos lo que a nosotros mejor nos gusta, aunque a Dios le desagrade. ¿Y sabe qué es lo más difícil? Que si usted tiene a Cristo, tiene al Espíritu Santo. Diga conmigo Espíritu Santo. Y usted sabe lo que debe de hacer. Lo hace porque quiere, porque ya Dios se lo dice. Y eso es lo más feo, hermanos, desobedecer a quien te está diciendo que no hagas lo que tienes que hacer y que te pida hacer algo que no quieres hacer. Si usted se recuerda, vamos un poco más atrás acerca de la vida de Pablo, llamado Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. A este Pablo, que ahora por decir las cosas de Dios, por hablar de Jesucristo, ahora sufría las prisiones como la menciona él. Pero vamos un poco más atrás, cuando fue llamado por parte de nuestro Señor Jesucristo, allí en el desierto, camino a Damasco. Hermano, ¿se da cuenta usted que este mismo hombre fue completamente transformado? ¿Fue fácil para él? No. Primero tuvo que batallar con sus pensamientos. Lo que él creía tenía que ser cambiado.
Tuvo que batallar con la pérdida de su vista, o sea, algo físico. Ahora depender de parte de Dios. Tuvo que batallar con su orgullo por la posición que tenía. Ahora no era nadie, era uno más que otro. Era igual que los demás discípulos que el Señor llamó. Tenía que batallar con el rechazo porque a algunos le tenían miedo. Dijo, este me va a matar. Y Dios lo tenía que cambiar. Muchas cosas que tuvo que cambiar. Renunciar a su posición y a la vida cómoda que tenía. Tuvo que cambiarlo. Todo eso lo cambió. Ahora usted y yo, ¿qué estamos dispuestos a cambiar o quitar? O a transformar. Por eso en el versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros. ¿Lo tiene? Por cuantos tengo en el corazón. ¿En dónde? En mis prisiones. Y en la defensa y la confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Estas eran palabras de ánimo que le estaba dando a los filipenses. Que les está diciendo, hombre, somos participantes de la misma gracia. Esa gracia que el Señor tuvo conmigo la tiene con ustedes. Esa imperfección que ustedes están pasando, Dios les va a ayudar. Por eso simplemente manténganse unidos en el plan de Dios. No agarren su propio plan, agarren el plan de Dios, porque los planes del Señor son mejores. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus planes no son los planes del Señor. El plan de Dios es mejor, es perfecto. Quizás no se cumpla por nuestra imperfección, pero es una garantía de que ese plan te lleva a los cielos, te lleva a cosas mejores. Amén. Por eso, aunque parezca imposible la perfección, ¿sabe qué? Sí lo es. Sí lo es. Porque estar en este camino en Cristo no es fácil. ¿Para cuántos es fácil? Yo recuerdo en una ocasión que una hermanita preguntaron en una reunión, dijeron, ¿cuántos tienen problemas? Todos levantaron la mano y obviamente una persona no había levantado la mano y dijo, yo no tengo problemas, todo está bien. Y el hermano que estaba ahí dijo, vamos a orar por la hermanita. Dijo, ¿y por qué si todos ustedes tienen problemas menos yo? No, porque usted tiene un problema. ¿Y cuál es mi problema? Que no tiene problema. Vamos a orar para que tenga problemas, porque cuando no tiene problemas usted no se acerca a Dios. Cuando usted no tiene problemas usted no necesita de la dependencia de Dios, pero si cuando tiene problemas usted ve la mano de favor de parte de Dios. Ningún enfermo puede creer que Dios sana hasta que está enfermo y Dios lo sana. ¿Está entendiendo esto, hermanos? O sea que la única forma en la que Dios usa los problemas es para manifestar su gracia, su poder y su gloria. Y por eso es que, Señor, estamos aquí. Y por eso pasamos lo que pasamos y vivimos lo que vivimos. Pablo lo tenía que vivir. Y mucho que vivió él. Le dice, yo tengo mis prisiones. Y esto es causa o ha sido consecuencia de la defensa y confirmación del evangelio. Hermano, muchas veces entendemos que el plan de Dios no es perfecto porque nosotros no somos perfectos. Pero el plan perfecto de Dios, el plan de Dios es perfecto. ¿Sabe por qué? Porque Él lo diseñó. Desde el momento que nos llamó, y le estoy diciendo esto para que usted pueda entender y hallarle sentido a su vida, para que realmente haya un cambio, para que seamos transformados, para que nos examinemos por qué vivimos, por qué hacemos lo que hacemos. Yo sé que todos cumplimos un propósito. El propósito de Dios no es simplemente ser bueno en lo que usted hace, porque a veces es lo que pasa con las personas. Dice, Dios me llamó para esto, para la construcción, para ser doctor. Donde Dios te puso, esa es la generación que Dios quiere que gane. Porque claramente le decía eso a David. Él sirvió a la generación. A esa generación sirvió. A ese grupo de personas, ahí donde Dios te ha puesto. Eso es lo que Dios quiere, que llevemos esa palabra, ese evangelio a aquellos, para empezar a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Para eso hemos sido diseñados. Para eso es que Dios nos llamó. Y para eso necesitamos que Dios nos fortalezca. Porque yo pienso, hermano, que Dios ha sido bueno, que no nos ha hecho falta nada. Mire a la persona que está a su lado, mírelo de pies a cabeza, mírenlo sin pena. No le mire que no anda calcetines o anda un calcetín de otro color. No. Mire, anda bien vestido, hermano. Eso se lo dio el Señor. No, yo lo compré, sí, pero Dios da la fuerza, dice su palabra. Dios te ha bendecido. Y mire, aquí hay otra palabra que esto sí, hermano, nos tiene que hacer reflexionar.
En Lucas capítulo 9, versículo 57 dice la palabra. Escucha esto lo que dice. Lucas 9, 57. Y yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. ¿Está entendiendo lo que el Señor está diciendo, hermanos? Si usted se da cuenta de estos que leemos aquí, alguno le dijo: sígame. ¿Y qué dijo? Deja que vaya a enterrar a mi padre. Y le dijo al otro: déjame. Y al otro le dijo: ve y anuncia el reino de Dios. O sea, el Señor tenía un propósito y una labor a cada uno. Pero el último versículo, debe llamarlos mucho la atención. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás. Yo no sé, hermanos, si alguno de ustedes han realmente trabajado la tierra. Yo creo que hay gente que ha trabajado la tierra, pero yo creo que la gente que va abriendo esos ángulos no puede ver hacia atrás, tiene que ver hacia el frente, porque tiene que saber a dónde va a abrir para poder cultivar. El Señor está diciendo: si ustedes dicen que van para el reino de Dios y son aptos para servirme y realmente me aman, ustedes no pueden ver para atrás ni se pueden desviar por otras cosas. ¿Está entendiendo esto, amados hermanos? Claramente el Señor está diciendo: tienes tus ocupaciones, pero eso no te puede quitar la atención de lo que debes de hacer y por qué fuiste llamado. Porque al final de cuentas, ninguna de esas cosas cumple el propósito de nuestra vida. Usted va a llegar a cumplir lo que usted anhela y se seguirá sintiendo igual como si no lo tuviera. Si quiere puede apuntarlo, séllelo y déjelo grabado ahí, póngalo enfrente de la refri para que se acuerde de esto. Hay gente que no sirve al Señor porque tiene una razón, quiere alcanzar algo. El problema es que nunca lo va a hacer, porque no importa la edad, simplemente está en el corazón de no quererlo hacer. El plan de Dios no es para mañana. El propósito de Dios no es para mañana. Para Pablo lo tenía claro. Él tenía que vivir el día a día. Y vivía como su último día. Por eso él claramente decía que el vivir es Cristo y la muerte era ganancia para él. La muerte era vivir en Cristo. El plan de Dios no es para mañana. Si usted ha servido al Señor, quiero decirle de que Dios quiere que vuelva a usted a servirle, porque el plan de Dios no es para mañana. El plan de Dios es para hoy, porque Dios quiere usarlo hoy. Dios te quiere fortalecer hoy. Dios no lo quiere mañana. Mañana puede ser demasiado tarde, amados hermanos. Por eso Él dice: nadie que pone su mano en el arado mira hacia atrás. Nadie que se encamina a trabajar en esto puede ver hacia atrás. Porque es más difícil arrancar a alguien, hermano, que lo ha dejado de hacer. Porque el Señor dice: no es apto para esto. Ahora piense, usted tiene que autoexaminarse. A mí de pequeño mi mamá me decía: yo considero que me portaba bien, siempre me porté bien, pero me daban mis chancletazos y algunos fajazos me daban. Pero mi mamá me decía algo que nunca entendí hasta ya grande. Mi mamá me decía: hacete un examen de conciencia. Pero con los riendazos que me habían dado, lo que yo pensaba era en el dolor que sentía. No podía pensar lo que había hecho. Pero ya grande fui entendiendo y queriendo meditar en esa frase que mi mamá siempre me decía después que me pegaba: hacerte un examen de conciencia. Y yo decía: ¿qué examen de conciencia? Si no hice nada. Lo que ella me daba a entender era que yo viera todo lo que había hecho se ameritaba porque me habían castigado. Algunas cosas no. Aquí se lo deja. Igual me daban, ¿verdad? Me daban quizás y decía: pero no, pero bueno, por lo que vas a hacer mañana ya iba un adelanto. O sea, entonces así digo yo, así nunca voy a acabar la deuda, ¿va? Ahora, lo que yo quiero es que usted que está aquí haga realmente una lista de qué cosas son importantes en su vida. Que cada uno en este momento diga: esto es importante para mí. ¿Sabe por qué? Porque si todo lo puedo en Cristo, es porque realmente entiendo que hay cosas que no voy a poder solo.
A todo esto quiero que vea que el Señor estaba fortaleciendo a Pablo. El Señor fortaleció a Moisés. El Señor fortaleció a José. El Señor ha fortalecido a todos los hombres de Dios. Ninguno de ellos lo hizo solo. El Señor estaba ahí. Simplemente ellos dijeron sí y amén para lo que Dios estaba mandando. ¿Fue fácil? No. Nadie dice que es fácil. Es un ofrecimiento de que tu vida va a ser completamente bendecida y solo cosas buenas van a pasar. Tampoco. No es lo que dice la Escritura. Pero sí hay una satisfacción en ti, en hacer lo que Dios está queriendo que hagamos. Por eso, si alguna de las cosas que usted quizás está pensando no es Cristo el primero, entonces debemos de reflexionar si realmente estamos cumpliendo esa misión por la cual Él nos llamó. Hermanos, yo recuerdo cuando yo vine a este país. Le voy a relatar las razones por las que me vino. Algunos lo saben. Mire, mi papá me metió documentos. Mis hermanos estaban contentos porque eran menor de edad. Yo estaba en la universidad. Yo quería seguir mi carrera. Quería que me dijeran que no podía viajar. En mi corazón estaba que yo no me quería venir para acá. Quería terminar mi carrera allá en mi país. Me acuerdo que mi papá le dijo, ay, yo quiero terminar la carrera. Y las palabras del, bueno, si te quedas solo. O sea, en otras palabras, nada. O sea, no había billetillo que mandaran. O sea, en otras palabras, o sea, que yo solito me las arreglara, ¿verdad? Me acuerdo que fuimos a la embajada. Había un error en uno de mis documentos con mi fecha de nacimiento. Y yo me alegré porque me habían puesto otra fecha. No era el día del nacimiento, sino otro. Y viene y dijo, ya, aquí ya lo rechazaron. Dicen que con un errorcito esta gente ya le niega la visa a uno. Ay, hermano. Se levanta una señora y dice, enseña. Agarra, llama y dice, mira, a mano, hermanos, un papel sellado que daban ellos allá, una partida de nacimiento, un manchón que hizo, ¡pum!, que le puso un sello y una firma. Lo mete en un sobre. Cuando estés allá con el de migración en el aeropuerto, le entregas esto, no vayas a abrir este sobre, tenés tu visa. Digo yo, ¿por qué, señor? Era para que yo me quedara así a la gente, hasta para el acta de defunción le piden y no se ha muerto todavía para negarle la visa. Bueno, me vine para acá, lloré, vine un 15 de diciembre y decía yo, hermanos, anhelaba mis libros, cómo extrañaba mis libros, mi novia en aquel tiempo. O sea, tenía muchas razones por las que no me quería venir, hombre. La cuestión es que ahora me pongo a pensar y hablo con ella, ¿qué hubiese sido de mí? No hubiera conocido a Cristo. No hubiera cumplido lo que Dios me ha llamado. O quizás sí, pero quizás hubiera sido de una manera diferente. Cada uno tiene su historia, tiene una razón. Pero lo bueno es que está aquí y tiene la oportunidad de ahora entrar otra vez al camino. Que en algún momento quizás nos detuvimos por una u otra razón, por A, B, C, Y, no importa la que sea, tiene la oportunidad de entrar al plan de Dios. Porque el día que aceptamos a Cristo fue nuestra prioridad, fue lo más importante. Por eso piense en esas cosas que le han pasado en su vida. Y ya para terminar, en el punto 3, la realización del propósito de Dios, ¿sabe qué da? Da satisfacción a mi alma. Diga conmigo satisfacción. Usted se recuerda después de que Pedro y Juan fueron llenos del Espíritu Santo y salieron, y lo primero que se encontraron fue a un enfermo ahí, paralítico. Mira, porque aquel lo que quería era algo. No tengo oro ni plata, pero lo que te doy. Y le dieron la sanación. ¿Usted cree que en el corazón de esos hombres no fue una satisfacción? Recuerde las palabras que el Señor dijo en Lucas. No tengo una cueva donde van las zorras, ni donde recostar mi cabeza. Esto no se hace para obtener algún beneficio. Se hace porque da una satisfacción en tu corazón. Cuando usted sirve a otros y ama a otros, si usted pone su vida por otros, le da satisfacción. Y hay de todo, algunos ni siquiera lo aprecian, pero no lo hace para que alguien lo aprecie. Usted lo hace porque causa satisfacción. ¿Por qué? Porque Pedro lo dijo, que hay una esperanza viva por el cual nosotros lo hacemos. Hace renacer una esperanza, un sentido pues porque hacemos las cosas. Y necesitamos del Señor.
Salmos 16:5 dice su palabra. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. Bendeciré al Señor, quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Versículo 8. Sé que el Señor siempre está conmigo. Mire, esto es lo que nos debe de hacer reflexionar. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está a mi lado. Si usted se da cuenta, las palabras de Pablo en el libro o la carta de los Filipenses, está diciendo, hombre, yo no estoy solo. El Señor está conmigo. Él me sostiene, me fortalece y tiene cuidado de mí. Pone en el corazón de otros para ayudarme en los momentos difíciles. Y lo mismo dijo Moisés cuando el Señor le dio la responsabilidad de dirigir al pueblo. Señor, si tú no vas conmigo, yo no me voy a mover. Si tú no estás aquí, Señor, ¿para qué yo voy? Mira este montón de tercos, ni a mí me hacen caso. Ahí necesito de tu ayuda para que tú los vayas corrigiendo en el camino. Yo le digo esto porque cuando nosotros hacemos lo que hacemos, le causa satisfacción en su alma. Pero como Dios es un Dios que no se queda con nada, hermanos. Dios es un Dios lleno de bendiciones. Dios a nosotros nos da más de lo que nos merecemos. ¿Cuántos de ustedes han recibido más de lo que Dios les ha dado? ¿Cuántos de ustedes o de los que estamos aquí estaríamos quizás en otra condición si no hubiéramos conocido al Señor? Le aseguro que la mayoría, si no casi todos. Nuestra vida sería completamente diferente. Ahora, reconozcamos al Señor. Vea lo que hace, ya con esto sí termino. En Isaías 55 dice su palabra. Todos los sedientos, diga conmigo, todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes irían a un supermercado a agarrar lo que sea y salir sin pagar? ¿Cuántos se atreverían a hacer eso? ¿Por qué no lo hace? Porque lo van a llevar a la cárcel por ladrón. Fácil. Nadie le va a dar nada de gratis, a menos que sea un creyente que tenga ese corazón generoso. Pero nadie le va a dar nada de gratis. Mire, hermanos, a veces nosotros vamos caminando y miramos un centavo o 5 centavos. 5 centavos, yo no me voy a agachar a recoger 5. Hay gente que no, hasta los bota. Pero quiera usted comprarse una bebida en una máquina por 5 centavos y no la recibe. Aunque usted deposite unos 50, unos 45 o lo que sea, si le faltan esos 5 centavos, la máquina no le va a dar esa bebida. Nadie le da nada de gratis. El Señor nos dio la salvación de gratis. Nos dio todas sus bendiciones de gratis. Pagó el precio de nuestros pecados de gratis. Todo lo hizo el Señor gratis. Y aún está hablando de cosas que podemos tomarlas de una manera literal, pero tiene más que algo literal, algo espiritual, dice el 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oh, ¿está entendiendo, hermano? Deje que el Espíritu Santo le hable, sea sensible a la voz de Dios. O sea, ¿por qué te estás esforzando tanto en lo que haces si al final no te sacia? Dice, oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. El Señor está diciendo, mira, si tú estás en mi plan, si tú estás en mi propósito, si tú pones tu mirada en la esperanza viva, eso te va a dar satisfacción a tu alma. Más que enfocarte en tus necesidades o en lo que quieres alcanzar. Dice el versículo, sigue diciendo,
aquí viene una promesa. Y haré con vosotros, ¿qué dice? Pacto eterno. La misericordia firme de David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron y correrán a ti. ¿Por qué? Por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que dice que te ha honrado. Miren lo que hace el Señor. ¿Sabe? El Señor ha hecho las cosas que ha hecho, no por las cosas que nosotros hacemos, sino que ha hecho lo que ha hecho por su amor y su misericordia. Y por saber el Señor de que a través de nosotros Él puede llevar su honra para aquellos que no lo conocen, es que Dios hace lo que hace en nuestra vida. A veces, hermano, los días más felices que el hombre tiene o que puede llegar a alcanzar es cuando realmente sabe para qué Dios lo llamó. Fíjense que cuando nuestros hijos dicen que van a estudiar, usted tiene que prestar mucha atención en esto, porque esto se relaciona con servirle al Señor. Muchas veces nuestros hijos quieren estudiar carreras que dicen, pagan bastante. Va a dar un buen dinero. Pero sabe que cuando alguien estudia algo que no le gusta, va a ser la peor tortura de su vida, aunque le paguen lo que le pagan. Porque en la vida uno quiere hacer las cosas que te causen satisfacción, que lo hagas con agrado, que te guste pues. Pero cuando hacen las cosas solo por lo que le van a pagar, lo va a hacer, lo va a lograr, pero cada día va a ser como un castigo porque no va a sentir satisfacción. El Señor quiere que nosotros hagamos las cosas con agrado, que lo hagamos porque Él ha puesto un deseo en nosotros y no para que nos quejemos o nos sintamos insatisfechos, porque la gente puede hacer las cosas para el Señor pero insatisfecha. No lo haga, porque eso lo está arruinando, eso lo está haciendo infeliz y está haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Si no, pídale al Señor que le ayude para que usted sepa qué es lo que debe de hacer. A veces realizamos trabajos, profesiones, y lo hacemos simplemente para sentirnos felices o sentirnos satisfechos. ¿Sabe qué? Por muchos años hice un trabajo que no me gustaba, pero de tantas veces que lo hice, que ya hasta me hacía falta. A veces, hacer algo que a uno no le gusta te causa dolor y tristeza, pero el Señor causa en nosotros satisfacción. Haga lo que Dios quiere que haga. Eso se llama llamado. Si no tiene a Cristo, de antemano el Señor te había marcado para que estuvieras acá. Porque en la posición que estás sin tener a Cristo, un día los que tenemos a Cristo estuvimos también ahí. No entendía en aquel momento por qué había venido a este país, pero ahora estoy aquí. Tengo 4 hijos y le sirvo al Señor. No tengo oro ni plata, pero Dios me ha llenado de bendiciones. Ahora, ¿qué usted puede decirle al Señor? ¿Qué es lo que Dios le ha dado? Recuerde que el enemigo siempre te va a empezar a poner pensamientos que te van a hacer dudar de lo que Dios quiere de ti. Cristiano, míralo, y dice que es prosperado y está igual. No se preocupe, aquel no tiene lo que usted tiene. Usted tiene la salvación y la vida eterna. Y qué mejor cosa que lo que tengo. ¿Por qué? Porque yo no vivo por vista, sino vivo por fe. Miren, hermano, que el Señor nos llama a vivir por fe. Y por fe entonces el Señor nos bendice. Porque en Isaías era una palabra de bendición para ellos. Se lo decía de una manera literal, pero que llevaba un mensaje espiritual también. Ahí donde usted está, todos los que están aquí, por favor, cierre sus ojos.